Pues buenas noches, bienvenidas a todos a nuestra charla virtual para Sopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo Colombiano, y para Red Papás. Es un gusto llegar a sus hogares con temas de gran interés para su vida personal y familiar. Hoy con una conferencia de un tema muy importante y relevante en este momento de vida, que se llama Cuando la forma de comer de mi hijo se convierte en un problema, mitos y realidades. Antes de empezar, para todas las personas, en especial las que son nuevas en este formato virtual, nos gustaría darles algunas recomendaciones para que su experiencia sea mucho más agradable. Primero, sería bueno que ustedes estuvieran conectados por cable de red. Esto va a permitir, por supuesto, una mejor señal. Si están conectados por Wi-Fi, procuren que los otros aparatos de su casa estén apagados y garantice que su señal de Wi-Fi es buena. Nosotros estamos transmitiendo desde un lugar que garantiza una muy buena calidad de la señal. Les voy a contar un poco de la metodología. Casi siempre estas conferencias son de 50 minutos aproximadamente y dejamos un pequeño espacio de 10 minutos al final para responder algunas preguntas. Muchos se preguntarán cuántas preguntas pueden responder, pues muy pocas, pero lo que hacemos aquí detrás de cámaras es escoger las preguntas más relevantes y que reúnan las inquietudes de la mayoría de participantes. Hay unos temas que no podemos resolver y de una vez lo advertimos, son temas particulares, casos particulares que claramente requieren de una terapia, de una consulta externa. Esto no lo podemos resolver por acá, solamente las preguntas que sean relevantes para todos. Entonces esperamos disfruten de esta conferencia, que después de esto se generen conversaciones en casa y en especial con sus hijos. Ahora doy paso a Marisol Sanín de Red Papás para que haga la presentación de nuestra conferencista. Muchas gracias. Red Papás, Asopanglo y el programa Equilibrio les extienden un caluroso saludo de bienvenida a la conferencia Cuando la forma de comer de mis hijos se convierte en un problema, mitos y realidades, a cargo de Juanita Gempeler, quien nos brindará herramientas para identificar cuándo los cambios en los hábitos de alimentación y ejercicio de nuestros hijos son parte de su desarrollo normal y cuándo debe ser motivo de alarma para un trastorno de alimentación. Esperamos que este espacio siembre en ustedes inquietudes que los lleven a reflexionar, aprender y mejorar en su labor diaria con los hijos, los alumnos y con todas las niñas, niños y adolescentes que nos rodean. Los dejo entonces con Juanita Gempeler, psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, tiene un diploma en terapia comportamental de la Universidad de Londres, codirectora científica del programa Equilibrio y actualmente es docente de práctica de la Facultad de Medicina del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Javeriana. Es fellow de la Academia Mundial para los Trastornos de Alimentación. Le damos entonces la bienvenida a Juanita. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a la conferencia. Listo, vuelvo a empezar. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a esta conferencia. Vamos a hablar hoy de cuándo la forma de comer de nuestros hijos se puede convertir en un problema y cuándo ese problema puede ser un trastorno alimentario. Y la forma de hacerlo va a ser empezar por los mitos que hay alrededor y las realidades que realmente son las que se dan cuando uno se acerca a este problema. Para comenzar, quisiera que todos ustedes contesten estas preguntas, que son preguntas que nos ayudan como a mirar dónde estamos parados para empezar la conferencia. La primera de las preguntas dice, ¿en los hombres también se presentan los trastornos de la alimentación? ¿Sí o no? Léanla y contéstela. ¿En los hombres también se presentan los trastornos de la alimentación? ¿Sí o no? Segunda, ¿los trastornos de alimentación son un capricho de mujeres vanidosas? ¿Sí o no? Y por último, ¿vomitar después de comer adelgaza? ¿Sí o no? Es muy importante que contesten lo que realmente piensan de esto. Piensen lo que ustedes contestarían de una. No se queden pensando lo que quisieran que otros
digan ustedes o qué será lo que me hace quedar bien o mal, sino que realmente puedan entender, contestar rápidamente lo que aparezca en su mente cuando ven cada una de esas preguntas. Si quieres, damos 5 segundos más. Han contestado hasta el momento 186 personas. Vamos a 190. Si quieres, demos un segundito más y ya compartimos las respuestas. Perfecto. Número mágico de 200. Cuando lleguemos a 200 paramos. ¿Listo? Paramos ya. Listo. Y vamos a compartir los resultados para que los veas. Entonces, lo que aparece en anaranjado, a ver, entonces, ¿en los hombres también se presentan los trastornos de alimentación? Una gran mayoría contestó sí y algunos no. ¿Los trastornos de alimentación son un capricho de mujeres vanidosas? Una gran mayoría contestó no. Y un poquito más que en la pregunta pasada contestaron sí. ¿Y vomitar después de comer adelgaza? Ahí hay entre sí y no. Bueno, la idea es que ahora vamos a verlo en la conferencia y vamos a ir aclarando todos estos temas uno por uno. Vamos a empezar mirando los mitos y las realidades entonces alrededor de estos temas para entender luego y ubicarnos en lo que es el comportamiento de nuestros hijos. Esta es uno muy común. Los trastornos de alimentación tienden a ser vistas como enfermedades modernas. La realidad es que el ayuno religioso es una de las manifestaciones más antiguas de esa restricción alimentaria o inanición autoimpuesta. De hecho, es lo que se llama el ascetismo, que está tan presente en la anorexia. Bueno, aquí sigo contándoles. De hecho, el ayuno religioso hace que lo que se llamaban las santas anoréxicas o las mujeres místicas presentaban de hecho síntomas de anorexia tal como lo vemos hoy, con la única diferencia de que la búsqueda de la perfección era espiritual y no física. Es decir, la idea era ofrecer ese sacrificio de no comer o de lograr restringir significativamente lo que comían con el objeto de tener una perfección espiritual, no una perfección física como se busca ahora cuando se hacen dietas. Pero ese tipo de trastorno, digamos, está presente desde los siglos 3, 5, en el siglo 12, 13, ya empiezan a aparecer este tipo de casos, pero hay un pico de aparición muy clara en la década de los 80. Es en los 80 cuando empieza a aparecer muchísimo esto posguerra y en este momento empiezan a aparecer ya a poderlos diagnosticar, digamos. Hasta este momento no se diagnosticaban con claridad y era como una cosa bastante complicada que se confundía con muchos otros. Aquí pasamos a una muy relacionada con la anterior. Los trastornos de la alimentación son característicos de mujeres de clase alta y países industrializados. Los que eran bueno, seguramente estoy hablando con gente de muchas edades, pero puro al comienzo, en los 80s, cuando se hablaba de esto, se hablaba sobre todo de las gimnastas y se hablaba de mujeres de clase alta, y por eso este mito aparece. La realidad es que aunque hay una occidentalización de los estilos de vida como riesgo, y en esto hay mucha evidencia que aparece aquí a la base de la diapositiva, los trastornos de alimentación hoy se encuentran en todos los países del mundo, en el sur de Europa, en los países mediterráneos, en Sudamérica, incluyendo a México, en Asia, en Europa del Este, en Sudáfrica, en todas partes encontramos realmente trastornos de alimentación en cifras similares, en clínica y comorbilidades similares, eso quiere decir en presentaciones similares con síntomas y signos similares, eso quiere decir clínica, y con comorbilidades similares con enfermedades que se asocian a la anorexia, como los trastornos de ansiedad y los trastornos del ánimo, con un pronóstico y un desenlace similar. Eso quiere decir que la posibilidad de ver qué pasa en el futuro con estos casos y cómo se van evolucionando en el tiempo son similares independientemente del sitio donde se parecen. La prevalencia es muy similar en anorexia, sin embargo aquí aparece un dato que sí es más de última hora, que fue publicado en el 2016 por Pérez y sus colaboradores, que dice que han encontrado que en lo que sí es más frecuente en los hispanos es en bulimia
y en atracones, que ya veremos qué es la bulimia y cuáles son los trastornos por atracones. Y esto es más común en hispanos y en hombres, así como para que les vaya quedando el dato. Otro mito. Los trastornos de alimentación son característicos de modelos, bailarinas o atletas, como les estaba diciendo hace un momento. La realidad es que los trastornos de conducta alimentaria pueden aparecer en cualquier persona. Esto aparece en estudiantes, amas de casa y profesionales, no importa de dónde. Nosotros recibimos todo esto en Equilibrio, lo vemos todo el tiempo y está reportado a nivel mundial. Es decir, encontramos niñas y hombres, adolescentes en el colegio, muchas amas de casa, mamás, profesionales en medicina, en lo que quieran. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Las edades, sin embargo, en las que aparece con más fuerza es en la infancia, en la pubertad y en la adolescencia y en la edad adulta. Aquí nombré como todas, porque en todas hoy en día hay como, pues, se presentan casos. La mayoría de las veces aparecen entre los 12 y los 25 años, pero hoy en día aparecen cada vez en niños y niñas de 7 años en adelante y volvemos a encontrarlos después de los 30, 45. Los datos de adultos mayores enfermos están alrededor de los 60, 65, hasta 70 años, o sea que cubre realmente toda la población, aunque sea una enfermedad más característica de la adolescencia y la adultez joven. Ahora, evidentemente hay algunas actividades, como por ejemplo ser bailarina o ser atleta o pertenecer a las barras o ese tipo de cosas, y algunas contexturas que obviamente aumentan el riesgo. Ya veremos por qué lo aumentan y cómo lo aumentan. Ahora, aquí aparece otra pregunta. ¿Será que los trastornos de alimentación no son enfermedades graves? ¿Será simplemente un capricho? Muchos de ustedes votaban que no era un capricho, afortunadamente, porque esto hace unos años probablemente lo hubieran votado como que sí. La realidad es que no son enfermedades para burlarse uno de ellas, no son un capricho de mujeres que son vanidosas y ya, sino son enfermedades que afectan absolutamente todos los órganos y sistemas del cuerpo. Vamos a ver ahorita cómo lo hacen. Causan daños que llegan a ser irreversibles y la realidad es que la anorexia es la enfermedad de mayor mortalidad en psiquiatría. No hay ninguna enfermedad más mortal que eso, ya sea por las complicaciones que generan con la desnutrición o por el suicidio. Aquí vamos a empezar a ver cómo se afectan los diferentes órganos y los diferentes sistemas. En este momento voy a buscar con la flechita mostrarles en la diapositiva de aquí arriba. Aquí podemos ver, por ejemplo, una clavícula en una mujer con anorexia y pueden ver la densidad de los huesos. Este hueso debe ser bien blanquito y es como medio transparente, ¿sí lo ven? Eso quiere decir que ahí hay osteopenia, probablemente osteoporosis, y aquí está la fractura de la clavícula. Y aquí ven el hueso, un hueso muy poco denso, mineralmente hablando, como consecuencia de la nutrición. Esta es una radiografía de una mujer de 19 años con anorexia. Y aquí encontramos un hueso de una mujer también con anorexia, joven, que tiene una densidad, si la ven que es casi como transparente, parece como una alita mariposa. Eso quiere decir que se alteraron los huesos. Entonces, aunque la mayoría de la gente piensa que lo que pasa con la anorexia es que se pierde peso y entonces quieren ser flacas y se les olvida el resto, también está disminuyendo la densidad ósea de los huesos. Ahora, ¿qué más cosas encontramos? Aquí en esta, por ejemplo, encontramos, este es un estómago de una persona con bulimia, totalmente distendido. Miren cómo se agrandó. El estómago se debería ver mucho más chiquito y está totalmente grande porque se comió 9 libras de pasta semicocida en un atracón, que son ingestas, son momentos en los cuales las personas comen y comen y comen con sensación de pérdida de control. Entonces, este estómago distendido se puede reventar, se puede pasar muchas cosas graves y de hecho, pues miren cómo se logra ver. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un colon que a punta de laxarse, una persona lo volvió, esta cosita blanca acá es el medio de contraste. Entonces uno ve cómo se agrandó mucho el intestino, el colon está muy distendido y ya no funciona bien por el uso desmedido de laxantes para buscar, entre comillas, bajar de peso. Ya veremos que eso realmente no funciona así. Aquí podemos ver en esta radiografía cómo una persona al vomitar broncoaspiró y tiene acá un absceso pulmonar, que es realmente un tema muy grave, y también podemos ver, esta es una persona con una bulimia purgativa que vomitaba. Miren también la densidad de los huesos acá, de las costillas, cómo se deberían ver y cómo se ven. Y aquí tenemos un corazón de una persona con anorexia, que uno se imagina siempre el corazón como acá, ¿no? Como aquí, mire, el corazón es esto que estoy señalando, está alargado,
está absolutamente distendido y alargado, y esto tiene que ver con la desnutrición y el esfuerzo que tiene que hacer el corazón para funcionar cuando hay ese tipo de restricción, como pasa en la anorexia y como puede pasar en las diapositivas anteriores en la bulimia. Aquí, por ejemplo, vemos un cerebro. Este cerebro es un cerebro normal, de referencia. Ahora miren el cerebro de una persona con anorexia. Es un cerebro que parecería un cerebro de un viejito o de una viejita, porque es un cerebro con los surcos muy marcados, donde realmente hay mucha pérdida de agua y una pérdida de densidad, no está funcionando bien. Y por otro lado, las meninges están muy adelgazadas. Entonces, como vemos, la anorexia no es una, y la bulimia no son enfermedades de mujeres vanidosas, son enfermedades muy serias con una base neurobiológica que afectan los huesos, las vías digestivas, el corazón, el cerebro, entre otros, como para mostrarles lo más importante. Entonces de ahí se desprende una frase como esta: no, pero la anorexia y la bulimia no matan. La realidad es que las tasas de mortalidad son 5 veces mayores en anorexia, o sea, 5 veces más que una persona que no la tuviera, y casi 2 veces mayores en bulimia. En anorexia es mucho mayor, el riesgo de anorexia es realmente como les contaba hace un rato, la anorexia es la enfermedad más mortal, no hay ninguna que lo sea en psiquiatría igual, pero la bulimia no es de despreciar para nada. La muerte no solamente se da por la desnutrición y por las complicaciones médicas que aparecen con todo esto que acabamos de ver, sino también por suicidio, porque la desnutrición aumenta el nivel de depresión, genera depresión y la aumenta, y lo mismo exacerba las comorbilidades, las enfermedades ansiosas. Entonces muchas veces las personas con anorexia acaban muriéndose también por suicidio, no solamente por las complicaciones de la inanición. Pero ahí vamos viendo la severidad, y la idea de esto no es ser amarillista, decir qué horror, todo el mundo se muere, sino realmente darle la trascendencia que tiene el ver estas enfermedades. Ahora, aquí aparece una pregunta, va a aparecer una nueva pregunta. La pregunta dice: ¿los trastornos de alimentación son causados por las tendencias de la moda? ¿Sí o no? Traten de contestar lo primero que piensen, pásenlo lo menos posible por todo el análisis de qué querrán los otros que yo diga, y van contestando. Los trastornos de alimentación son causados por la tendencia de la moda. ¿Sí o no? Vamos a ver qué contestan y qué nos va diciendo acá Antonio que va apareciendo. Pues ya pasamos de 250 votos. Vemos un momentico, tenemos 347 personas conectadas. Y tú estás viendo las tendencias. Sí, ahí voy viendo la tendencia. Pero tú sí estás viendo las tendencias. Sí, yo aquí voy viendo la tendencia. 257 votos. Vamos a parar ya la votación y te voy a compartir el resultado para que todos vean lo que pasó. Bueno, aquí contestan que sí, la gran mayoría. ¿Cuántas contestaron? 71% contestó que sí, que son causados por la tendencia de la moda, y 29 dijo que no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tú me dices cuándo me das vía libre. ¿Será que están causados por las tendencias de la moda? La respuesta es no. Claramente no es un tema causal. Indudablemente los temas culturales se suman a los genes, a los rasgos de personalidad y a lo que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, no es que no tengan nada que ver. Evidentemente todo ese tema de hay que ser flaca y solamente si uno es flaco y bonito y ojalá joven es feliz, pues evidentemente es un tema cultural que está presente en el medio ambiente y que incide. Pero para que una persona haga un trastorno de alimentación, tiene que tener una genética específica y unos rasgos de personalidad muy específicos. Para hacer una anorexia, tiene que tener unos rasgos de personalidad muy obsesivos, una capacidad de control llevada casi al extremo, que se evidencian en toda la relación y en todo lo que hacen en su vida. Son personas ordenadísimas, a personas que no se sienten siempre ordenadas en el cuarto, dirán las mamás, pero sí capaces de perseverar y se ponen metas muy estrictas y generalmente las logran, mientras las personas con bulimia tienden a ser mucho más impulsivas. No me voy a tener mucho ahorita, pero claramente lo que podemos decir es que no la causa la tendencia de la moda. Ahí tiende a haber toda un mito, cuando la realidad es que todas esas tendencias, entre otras las de las modas, inciden en esos genes, en esos rasgos de personalidad y facilitarían la aparición de la enfermedad. Ahora, aquí aparece la palabra mágica, dietas.
La dieta, no podemos satanizar todas las dietas en algunas ocasiones son dietas formuladas por un médico o por una nutricionista profesional, una nutrióloga. Sin embargo, así como no todas las dietas enferman de un trastorno de alimentación, todos los trastornos de alimentación empiezan por una dieta. Entonces, cuando una persona tiene los genes para hacerlo, los rasgos de personalidad, se mueve en un medio ambiente donde el tema de la flacura y de que hay que bajar de peso es clave, en una cultura como la nuestra, una dieta es el disparador. Ojo con las dietas. No están indicadas en muchísimos de los casos en que los vemos. Y eso es uno de los temas que vamos a discutir. Ahora, aquí viene uno que contestaron antes, que es el de los vómitos autoinducidos después de comer, ¿adelgazan o evitan la ganancia de peso? Y la mayoría de la gente creo que contestó que sí. ¿Tú lo tienes ahí? Creo que la mayoría de la gente contestó que sí. Bueno, la realidad es que no adelgazan. Los vómitos, y eso lo piensa muchísima gente, y por eso se dicen entre las niñas y muchas veces entre las mamás, o por ejemplo con temas religiosos, después de comer mucho, pues finalmente uno vomita y no pasa nada, como el que peca y reza empata. Y la realidad es que cuando uno vomita y cuando uno se laxa, se deshidrata, pero no adelgaza. O sea, uno no vomita ni tampoco se laxa soltando ni la grasa, ni el músculo, ni nada por el estilo. O sea, uno lo que pierde ahí es agua. Se pierden líquidos y electrolíticos, pero en ningún electrolitos, sodio, potasio, magnesio, pero no se pierde ni masa muscular ni grasa. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Pues que ese desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, de agua y de esos electrolitos como sodio, potasio, magnesio, entre otros, pues empieza a generar calambres, arritmias cardíacas que pueden ser una de las causas de muerte en bulimia, en anorexia purgativa y en bulimia, y hasta convulsiones. Y finalmente los vómitos irritan muchísimo la mucosa de todas las vías digestivas hasta hacerla sangrar y los dientes se van desgastando mucho. De hecho, si en algún momento alguno de ustedes vomita, ojalá no lo haga, la idea es que no lo haga, pero mientras logra mejorarse de eso y dejar de vomitar, por favor no se cepille los dientes después de vomitar. Si además de que el ácido desgasta el diente, me paso el cepillo de dientes, me lo acabo de quitar. Entonces, en ese caso, usen un enjuague bucal. No estoy haciendo ninguna propaganda que por favor vomiten. Vomitar es un desastre, como van viendo, no ayuda para nada, ni siquiera sirve para lo que quisieran que sirviera, pero definitivamente tengan en cuenta eso. Ahora, el uso crónico de laxantes, también los vómitos claramente generan una cantidad de consecuencias a largo plazo, y el uso crónico de laxantes pues afecta, como ya vimos, en la movilidad de los intestinos. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, lo que baja de peso realmente es dejar de comer, pero si uno deja de comer del todo, pues se desnutre y se muere. Entonces, realmente lo que uno tiene que ver es que los vómitos autoinducidos y las laxantes no adelgazan en ningún momento, y lo que realmente baja de peso es restringir la ingesta. Y lo que sube de peso es el exceso de la ingesta o el bajo gasto, es decir, la persona que comen en exceso y son muy sedentarios. Pero finalmente tiene que ver más con esto, con el equilibrio entre lo que como y lo que gasto, que con los vómitos o con el uso de laxantes. Ahora, aquí creo que lo preguntamos también al comienzo, dice, ¿será que los hombres no se enferman de anorexia o bulimia? Creo que ahí contestaron que sí se enferma, la mayoría dijo que sí. Sí, ahí están bien. La realidad es que sí. La frecuencia real es un poco, no la tenemos tan clara como la de mujeres, porque ellos lo dicen mucho menos, los hombres les da mucho más, parece que les cuesta mucho más consultar, pero la realidad es que hasta donde sabemos la proporción es de 1 a 4 más o menos, o sea, un hombre por cada 4 mujeres, y que más o menos entre el 19 al 30% de las personas que tienen anorexia son hombres, lo cual es un porcentaje nada despreciable. En los hombres, cuando se presenta anorexia, se puede dar tal cual como la de una mujer, o se puede dar una muy distinta que se llama la anorexia reversa. La anorexia reversa, algunas personas la conocen como vigorexia. Esto no es un término clínico, no es un término que aparezca en la clasificación psiquiátrica, pero es un término que ayuda mucho a entender, porque esto quiere decir que son personas que hacen ejercicio para aumentar la masa muscular y aumentan cantidades la ingesta de proteínas, y por eso se llama anorexia reversa, mientras que en general en la anorexia se busca una disminución del volumen de masa muscular y verse flaquitos. En la anorexia reversa se trata de verse mucho más musculosos, obviamente que con todos los 4-packs y con todo lo que toca, pero con todos los músculos, sobre todo en los brazos. Entonces, esto es algo importante de tener en cuenta. Cuando vean que están los hijos haciendo mucho gimnasio, tengan cuidado con la toma de proteínas y este tipo de cosas. Ahora,
¿Será que la anorexia y la bulimia solamente afectan a los jóvenes? Algo de eso ya lo vimos antes y vimos que aunque la edad de inicio más significativa está entre los 12, los 25, 12 a 25 es como la edad más característica, cada vez encontramos más niñas enfermas y más mujeres enfermas. Las mujeres mayores, que para este efecto mayor es mayor de 30 años, entran a la anorexia de otra manera diferente a las adolescentes. Generalmente son alrededor de problemas de pareja, por ejemplo, las separaciones o el divorcio, cuando hay maltratos o infidelidades. Esas son como los desencadenantes para empezar a hacer una dieta. La ida de los hijos al hogar, el nido vacío, el quedarse como sin función, como sin objetivo, el desempleo, la menopausia, algunas enfermedades físicas. Esos se vuelven eventos vitales que preceden o desencadenan una anorexia en una mujer mayor. Y ahí lo que encontramos son unas quejas muy comunes que es, lo que pasa es que a mí las harinas me inflan el estómago, no es que a mí el gluten sí me cae pésimo, a mí queda muy mal comer realmente grasas, no lo logro porque me vuelvo pedazos, la piel, no sé qué. Y realmente detrás de esas quejas hay realmente una restricción muy fuerte. Ahora, no quiere decir que haya gente que de golpe no le cae bien el gluten o que se le brota la piel, pero digamos que detrás de esas quejas somáticas aparecen esas restricciones reales en las que se hacen anorexias muy severas y muy fuertes y obviamente muy, muy difíciles de tratar. Bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Será que los trastornos de alimentación son causados por la influencia de las amigas? Miren la frase y contesten sí o no. Los trastornos de alimentación son causados por influencia de las amigas. Ahí vamos viendo las tendencias. Ahí empiezan a aparecer unos sí y unos nos. Vamos a ver cuándo nos dice Antonio que. Están contestando, vamos en 250 votos. Listo, los trastornos de alimentación son causados por la influencia de las amigas, ¿sí o no? Pues ya paramos, tenemos ya casi 280 votos, finalizamos la votación y mira los resultados. Entonces los resultados dicen, pues prima el no, 57% y sí 43%, o sea, está bastante repartido. Entonces vamos a seguir, tú me dices cuánto. Ya. Miren el mito, la familia no tiene nada que ver en eso, es la influencia de las amigas. La realidad es que no es causado ni por la familia ni por las amigas. Vamos a ir aclarando. La familia, las personas con anorexia y bulimia, sí tienden a ser familias con unos rasgos específicos y pueden incidir sobre que la enfermedad se desarrolle, pero no la causan. Uno de los rasgos que se ha encontrado en anorexia es que tienden a ser sobreexigentes y controladoras. Muy a menudo encontramos padres o madres insatisfechas con sus logros personales que quieren que sus hijos cumplan sus metas y ahí aparece el tema de que yo no pude ser flaca, yo quiero que ella lo sea. Y las empiezan a poner a dieta y eso es complicadísimo y ahí vemos cómo las familias inciden en la posibilidad de que esto aparezca, pero de ninguna manera la causan. Y lo mismo pasa con las amigas, ya voy a hablar de eso. Tengan mucho cuidado con el efecto que tienen, en tener en cuenta, porque obviamente todas las parejas parentales pueden tener en algún momento conflictos, eso es parte de la vida de una pareja, pero indudablemente los conflictos de la pareja, los hijos los somatizan de alguna manera y una de las formas de manejarlo es a través de una restricción. Y tener en cuenta que en las familias que tienen algunos antecedentes, piensen en abuelos, tíos, primos, parientes de alguna manera, que tengan trastornos afectivos, depresión, alcoholismo, adicciones, trastornos de ansiedad o que hayan tenido trastornos de alimentación, eso aumenta la probabilidad de que un hijo la tenga o que otra persona de la familia la tenga. Entonces miren cómo vamos viendo acá, primero que las familias tienen mucho que ver, no la causan, y más adelante veremos que más bien son importantísimos en la sacada adelante de una persona con un trastorno de alimentación. Una buena familia cambia muchísimo el tratamiento y lo hace mucho más viable, pero esto tiene mucho más que ver con la genética, con los rasgos de personalidad de la familia y de las niñas o muchachos,
que con las amigas. Esto no es un tema que se prenda. Ahora, pueden empezar en un momento dado porque una hace dieta y las demás también, pero no es algo que se contagie de una a la otra, no es un tema como infeccioso y de ninguna manera está causado por la influencia de las amigas, que es un punto importantísimo. Al contrario, muchas veces las amigas también se vuelven las mejores aliadas de un tratamiento y de una rehabilitación. Bueno, aquí vemos si los trastornos de alimentación, ¿será que son solo una cuestión de comida y de cuerpo? Porque estamos hablando de comida, de hecho esta conferencia se llama Cuando la forma de comer se convierte en un problema. ¿Será que solo tiene que ver con comida y cuerpo? La respuesta es que definitivamente no. La comida y el cuerpo hay que trabajarlo. Una vez una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, si uno no trabaja el tema de comida, no saca adelante la persona. Pero, sin embargo, es importante ver que aunque la puntica del iceberg son los trastornos de comida y de cuerpo, en la base están todos los problemas de regulación de emociones, de ansiedad, de autoestima, de trauma, de las formas difíciles de relacionarse con los demás. Y lo que es importante entender es que hay que trabajar lo uno y lo otro. O sea, solo trabajar comida y cuerpo no es suficiente, solo trabajar los aspectos de la base de la pirámide tampoco lo es. Ahora, algunas personas piensan que los trastornos de alimentación son una fase como pasajera, como que ya pasará por ahí y se le quitará el tema. La verdad es que son muchísimo más que una crisis adolescencial, son enfermedades graves con una base neurobiológica, como hemos visto hasta ahora, no es una cosa que podamos simplemente pasar desapercibida. Ahora entramos a cuándo se vuelve un problema, cuáles serán esas señales. Entonces, se vuelve un problema cuando la comida se asocia con estar solo o aburrido. Cuando ustedes empiezan a ver que cuando está aburrido el niño o la niña se meten al cuarto a comer o a la nevera a sacar lo que haya, cuando se les vuelve una obsesión, cuando no pueden dejar de pensar en eso, todo el tiempo es, ya comí, me quedé con hambre, dame otro poquito, uy no, yo quiero otro tris, me serviste mucho, me serviste mucho en anorexia, no quiero comer ahorita, pero hablan todo el tiempo de comida, no importa si es anorexia o bulimia, ya sea porque no quiero comer o porque no puedo dejar de comer, pero permanentemente están hablando de comida y eso ya se vuelve un tema obsesivo. En la anorexia el tema es a no comer o a comer y vomitar, y en la bulimia es a comer y comer y comer con sensación de no poder parar y luego compensar de alguna forma con vómitos diuréticos, laxantes o ejercicio. Entonces ahí aparece ese sentir que no pueden parar, que también aparecen los atracones de alimentación. Otro tema que tienen que tener mucho cuidado y tenerlo presente es cuando el hijo o la hija se siente incómoda con el cuerpo y empiezan a hacer dietas no indicadas. Cuando el tema es me quiero enflaquecer por encima de cualquier cosa y empiezan a hacer dietas, y esto sí es una cosa que pues pueden empezar las 10 o 15 niñas o 3 o 4 en el curso. Se van a enfermar solo las que tengan la genética para hacerlo, pero claramente esas dietas no indicadas son desencadenantes muy importantes como lo veíamos. Ahora, los padres y los profesores también tenemos mucho que ver en eso. ¿Y cómo contribuimos? Estamos viendo que no lo causamos, pero ¿cómo contribuimos? Cuando usamos la comida para premiar. Por ejemplo, si te portas bien te doy un chocolate, o si no haces la tarea entonces no te doy el postre o cualquier cosa por el estilo. O para distraer, en vez de darle que empiezan a llorar o a hacer pataleta, ay no, ven y nos comemos un helado y nos olvidamos del tema. La idea con esto es que la comida es importantísima para celebrar cosas. En general, los seres humanos usamos la comida para celebrar. Uno dice, reunámonos para celebrar el grado de o la pasada de primaria, bachillerato, la entrada a tal cosa, la pasada, un examen. Ahí sí, ahí es chévere, porque es como unámonos a comer juntos, pero no como premio o castigo, y lo mismo en los colegios. Es muy importante que no la usemos así. Otra de las cosas en las cuales tendemos a sesgarnos y cometemos un error que es muy complicado es el ponerles apodos si son flacos o gordos, el flacuchento o gordinflón, o como el decir, básicamente, ponerles algún apodo que tenga que ver con su aspecto físico. Eso tiende a marcar el cuerpo. Y aunque se marque de forma positiva, tiende a ser igual de significativo en términos de ser un desencadenante. Es decir, la niña muy bonita está tan en riesgo, cuando tú eres la preciosa, la linda, la divina, está tan en riesgo como la eres la flacuchenta o la gorda. Y por otro lado, traten de no ponerlos a dieta sin indicación médica. Muy a menudo las mamás empiezan a mandar, y los papás, por ejemplo, cosas como una niñita de 6 años llevar en la lonchera solamente una manzana, o llevar manzana y queso. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues que lo cambia por las papas fritas de la de junto. Entonces, pues este tipo de cosas empiezan a marcar muchísimo la forma de comer de las personas.
Estas frases que puse acá son frases que vemos y que las he sacado de entrevistas que tenemos con padres, por ejemplo, como papás entrando a la consulta diciendo a los gorditos solo los quieren sus papás y nosotros queremos que tú tengas novios y que salgas con alguien o novias. Otros por el contrario diciendo, no, si no hay de dónde coger, nadie te va a querer, ¿quién va a querer un esqueleto como tú? Ambas cosas son súper complicadas, son maneras de marcar mucho más el cuerpo y realmente la idea es acercarse mucho más a lo que nuestros hijos hacen, en lo que se diferencian, en lo que hacen bien, más que realmente el tema, la forma y el tamaño del cuerpo. Ahora, ¿qué situaciones pueden facilitar que un hijo tenga problemas con la comida y con el cuerpo? Hay varias situaciones que se vuelven desencadenantes, básicamente porque se fijan en el cuerpo en ese momento. Salir de casa solo por primera vez de un tiempo prolongado. Y ahora en la mayoría de los colegios hay intercambios y hay momentos en que todo el mundo se va para otras casas y se van pues mucho antes de lo que lo hacían hace unos años y eso no necesariamente es malo. Puede ser muy positivo, puede ser un gran aprendizaje, pero indudablemente cuando uno sale una burbujita y pasa a otra casa y se va por mucho tiempo, está en mucho más riesgo. Y cuando en esa situación el niño o la niña sienten que no controlan nada sino su cuerpo y su comida, ahí es cuando pueden arrancar a hacer un trastorno de la conducta alimentaria, eso lo vemos mucho. Cuando se burlan en la casa o en el colegio, ay, es que usted no sabe correr, usted es un gordo, usted es una flaca que ni pa' qué, usted ni siquiera se presente ahí porque solo huesos, eso se vuelve indudablemente un tema muy complicado. Cuando hay tusas, cuando terminan una relación significativa, a veces tendemos a pasar por encima de eso y realmente cuando una niña o un muchacho tienen una relación de pareja, así sea a los 10 años o a los 12 o a los 15, pues puede ser muy significativo. O sea, no es solo visto desde nosotros, sino desde ellos también. Y ahí empiezan a tratar de controlar lo que comen, que es como no puedo controlar otras cosas, trato de controlar mi comida y mi cuerpo y eso puede ser la empezada a hacer una dieta. La atención en las relaciones familiares, esto es súper importante porque es eso que dice uno que hay momentos en las relaciones familiares en que se puede cortar con un cuchillo, eso tiene implicaciones muy importantes, no solamente en el sueño, sino en los hábitos de alimentación. Y es un tema que tenemos que entender. Entiendo que uno no puede controlar no tener relaciones familiares tensas, pero puede hacer algo al respecto y entender que todo eso, fíjense que son muchas cosas muy distintas. La ida a la casa, o que se burlen, o que terminen una relación que les importaba, o que haya tensión, son muy diversas, se pueden volver los desencadenantes para que haya un trastorno de la conducta alimentaria. Sin lugar a dudas, el abuso físico o el sexual. El abuso físico o el sexual no son causales para los trastornos de conducta alimentaria. La verdad es que tienen implicaciones en muchas áreas y una de ellas es el trastorno de conducta alimentaria, básicamente porque al tocar el cuerpo, al sentir que mi cuerpo es vulnerable y que algo está pasando con mi cuerpo que no me gusta y que yo no quiero, pues inmediatamente el cuerpo se señala y trato o bien de que no se note. Muy a menudo una dieta después de un abuso físico o sexual es una manera de desaparecer las características sexuales, que no se note que soy mujer o que soy hombre para que no me toquen, para no ser deseable, y eso puede ser en un momento dado el inicio de un trastorno de conducta alimentaria o de muchos otros trastornos de ansiedad o del ánimo, pero de trastornos de conducta alimentaria también, por el marcar el cuerpo. Ahora, cuando ya hay un problema que vemos, aquí había como desencadenantes y temas que hay que tener en cuenta, pero ¿qué es lo que vemos cuando ya hay un problema? Primero, que prefieren comer solos. Cuando son más hacia anorexia, porque la idea es, yo ya comí, o así pueden comer poquito o no comer. Entonces, quiero comer en mi cuarto, yo no quiero comer en la mesa, me aburre, o al contrario, cuando hay bulimia o hay trastorno por atracones, prefieren comer solos porque no quieren que los vean comer tanto. O comen en la mesa y luego siguen comiendo después. Entonces, cuando noten eso ya nos muestra que hay un problema. Tender a escoger alimentos dietéticos. Indudablemente, tanto en anorexia como en bulimia y atracones, las personas tienden a hacer dietas y en el caso de la anorexia son un poco más exitosas. En el caso de la bulimia y los atracones es una dieta que falla y yo trato de hacerla otra vez y falla y trato de hacerla otra vez. ¿Y cómo lo hago? Pues con alimentos dietéticos. Entonces, hasta donde puedan y sobre todo en niños y adolescentes, no alimentos dietéticos, deben comer alimentos normales. Sí, es increíble ver unos niñitos que les meten en la lonchera, no sé, Jetline, ¿sí? O sea, no, a menos de que haya una dieta mandada por un médico, pues, pero no deben ser alimentos dietéticos, deben ser alimentos lo más sanos y naturales posibles. ¿Qué más vemos? Inflexibilidad, solo comen ciertos alimentos. Entonces, digamos que cuando se tiende a hacer dieta, los alimentos que se escogen son, lo que quieren quitar es quitar las harinas, quitar las grasas,
quitar los postres, entonces solamente puedo comer verduras y frutas y eso suena que es maravilloso y resulta que lo que deben hacer es comer muy balanceado. O sea, las frutas y las verduras son buenísimos, igual las proteínas, pero las harinas también nos dan una cantidad de temas muy importantes para la salud y los dulces en un niño creciendo, pues claro que tienen que estar presentes. Esa inflexibilidad es inmediatamente una señal de que ya hay un problema, porque no se debería estar presentando en el comportamiento normal de un niño, una niña o un adolescente. Los hábitos de alimentación raros, fíjense que eso es un tema interesante, porque esos rasgos de personalidad también se muestran en otras cosas que van más allá de la comida. Fíjense que aquí no estamos hablando del comer, de la comida, sino del comer. Por ejemplo, solo pueden comer en un plato pequeño. Entonces, si se lo sirven en plato grande, no. O al revés, solo pueden comer en plato grande, pero en plato chiquito no. Como que si se viera más o menos según cómo fuera. O por ejemplo, no dejan que los alimentos se toquen entre sí. La exageración de eso es ya, por ejemplo, casos como los que nos llegan en que cada alimento se sirve en un platico, las alberjas en un platico, la carne en un platico, el arroz en un platico, o no se puede servir en el mismo porque si se toca la salsa de la carne con el arroz ya no se lo pueden comer, o los cortan y los dispersan, esconden la comida, entonces debajo de la hoja de lechuga está todo el arroz. Entonces cuando empiezan a notar esos hábitos de alimentación raros, ahí ya hay un problema. No sabemos todavía si ya hay una enfermedad presente, pero que hay un problema, hay un problema. Toman muchos líquidos. Entonces ahí lo que empezamos a ver es que las personas cuando quieren comer menos, y acordémonos que aquí la entrada a los trastornos de alimentación siempre es una dieta, toman más líquidos para sentirse llenas. Entonces es la tradicional botellita de agua, ¿no? O sea, la botella de agua para todos lados y la botella de agua tiene que estar llena y todo el tiempo están tomando agua. Cuando eso ya empieza a ser así exagerado, hay que mirar porque ahí ya hay un problema. Comen hielo como una manera de distraer el hambre, mucho chicle, o deciden volverse vegetarianos. Y claramente el vegetarianismo en un niño o un adolescente creciendo es un no, eso no debe pasar, a menos de que sea parte de una creencia de una familia, en cuyo caso habría que manejarlo de otra manera. De hecho, las dietas vegetarianas en adultos hoy en día están aceptadas por la Organización Mundial de la Salud con unos prerequisitos, con unas condiciones muy específicas, con algunos suplementos que tienen que tomar, pero están aceptadas. Las veganas ni pensar. Pero en un niño creciendo, pues hasta donde más coma más balanceado de todos los alimentos, mejor. Y cuando noten esto, el hielo o el chicle, definitivamente es un tema que hay que mirar con cuidado. Cuando vomitan o se laxan, lo que uno ve es que los baños huelen mal. Y cuando después de que entra, los baños huelen mucho más mal. Digamos, cuando uno entra al baño, claro que puede oler mal, pero eso es oler a vómito o a un mal de estómago muy repetido, que nos muestra que aquí ya está pasando algo y pues tenemos que hacer algo al respecto. Cuando la comida desaparece de la nevera, o la despensa, porque nos muestra que está teniendo estos atracones de alimentación. Y acuérdense que rara vez un trastorno de alimentación es el motivo de consulta de un niño o un adolescente. El trastorno de alimentación es un motivo de un adulto que se preocupa y va a que haya una evaluación. Un niño o un adolescente no consulta, es muy raro. En anorexia es muy raro, en bulimia es un poquito más común que los niños o niñas pidan ayuda, pero es mucho más el adulto el que tiene que estar alerta y por eso estamos haciendo, entre otras, estas conferencias. Ahora, los trastornos del comportamiento alimentario pues son la anorexia, que puede ser restrictiva o purgativa, ya les he hablado de esto, la bulimia, el trastorno por atracones, y el nuevo que está ahora, es un nuevo trastorno, se le puso un nombre a algo que antes se llamaba como el niño picky o el niño que tiene problemas con el comportamiento, que es el desorden evitativo restrictivo de la ingesta, que son niños muy selectivos. Entonces, en anorexia, la persona deja de comer o reduce las porciones de lo que come y puede o no hacer vómitos diuréticos y laxantes como compensación. En bulimia, comen con sensación de pérdida de control y siempre hay compensación con ejercicio, vómitos diuréticos o laxantes. En el trastorno por atracones de alimentación hay una sensación de no poder parar en los atracones y entre los atracones y el aumento de peso es muy rápido y muy fuerte. Y en el otro, en el desorden evitativo restrictivo, lo que hay es una gran selectividad frente a la comida. Ahora, las formas incompletas son las que tienen cualquiera de esas características, pero que no acaban siendo un trastorno de la conducta alimentaria, y estas son igualmente importantes de intervenir, aunque todavía no sean completas. A veces hay papás que le dicen a uno, pero no están todos los criterios que dice el DSM-5, porque todo el mundo se mete a leer y pues con razón a informarse de lo que quiere pasar. Una forma incompleta también debe ser tratada. Ahora, las señales de alarma en la anorexia son, entre otras estas, pérdida de menstruación en las niñas. Empiezan ustedes a ver que no hay que comprar Tampax o toallitas o que hay irregularidades en el ciclo. Se quejan de náuseas después de comer y a veces también pueden vomitar.
sienten frío en las extremidades, se les cae el cabello, se les reseca mucho la piel y tienen desmayos. Cuando noten esto, ahí sí ya estamos frente a un tema de verdad, una enfermedad. Cuando hablamos de bulimia, vemos es que oscilan entre comer, no comer o comer muy poco y atracarse de comida y luego compensar. Entonces la niña que uno ve que no come o el muchacho y luego ve que hay cantidades de papeles en el cuarto y empieza a oler mal el baño. Siempre hay sensación de pérdida de control. Esto no es agradable de vivir y es una cosa que genera mucha vergüenza. Y en bulimia, por la vomitada sobre todo, aparece gastritis, ronquera, reflujo, problemas dentales y si no es solamente vómitos, sino diuréticos o laxantes, también los calambres. Y en trastorno por atracones de alimentación, pues uno ve que se desaparece la comida y que claramente empiezan a subir de peso y también está esta sensación de pérdida de control. Entonces ahí ya tenemos como en el desorden evitativo restrictivo, siempre se me olvida porque es el último que apareció en la última clasificación, que es este niño que tiene una aparente falta de interés por comer, como que el niño que no tiene apetito, o el niño que no come sino cosas verdes o rojas, o solo cosas sólidas, o solo papitas de McDonald's, o solo pollito pero no sé de dónde, o el que se muere del susto de que si como me ahogo, o que si como de golpe me voy a vomitar. Y obviamente en estos casos vemos dificultad para lograr el peso o la talla esperada para la edad, o por el contrario, niños que se suben de peso muy fácil. Cuando ya vemos estas señales, ya hay que buscar una evaluación de un equipo que tenga práctica, que haya visto esto, sea psicólogo, psiquiatra, nutricionista, por lo menos uno de esos profesionales para empezar y ver si realmente se justifica hacer algo al respecto, pero ya son señales de alarma de que hay una enfermedad presente. Ahora, aquí aparece una pregunta muy importante. Después de haber visto todo lo que hemos visto ahorita y sobre todo las últimas señales, ¿identifica en sus hijos alguna de estas señales? ¿Sí o no? Vamos a ver qué pasa. Ahí están votando. Se mueven mucho esas flechitas. Se van moviendo. Ahí ya hay. Entonces vamos a ver en esos 300. Ya no está moviendo mucho la votación, podemos parar la votación. Llegamos a 293 votos, vamos a parar. Lo que vemos es que en la mayoría, en 80% no aparecen las señales y en 20% sí. Y eso realmente coincide con la epidemiología de esos trastornos. No son tan comunes, pero lo son y cuando aparecen son muy, muy graves. Entonces, para cerrar les digo, para cerrar esta pregunta, la anorexia aparece más o menos alrededor del 0.8-0.9% de la población entre niños y adolescentes. La bulimia llega al 3.6%, los trastornos por atracones suben ya al 23% y las formas incompletas son mucho más amplias. Entonces digamos que coincide con lo que ustedes están identificando, que chévere que no haya tantos casos que ven señales, pero aquellos que ven señales, por favor, consulten, busquen ayuda, lean, miren qué es lo que pueden hacer ustedes y cómo les puede ayudar un profesional para esto. Bueno, ahora sí para cerrar. Los trastornos de la conducta alimentaria, de acuerdo a todo lo que hemos visto ahorita, son enfermedades graves y tienen una base neurobiológica. No son un capricho, no son algo pasajero, son enfermedades graves con una base neurobiológica, que tiene que ver con la genética y los rasgos de personalidad. Otro concepto que me parece muy importante que todos se lleven es que la familia no es la culpable, tampoco lo son las amigas, pero sí tienen un papel muy clave en la recuperación. La diferencia de trabajar un caso de anorexia, bulimia o de trastorno por atracones con una familia funcional, vinculada, que ayude, es toda. O sea, una buena familia ayuda a la recuperación. Y claramente nunca es culpable, pero puede facilitar las cosas o complicarlas. Y definitivamente tener en cuenta que la forma de comer es un síntoma muy clave, pero claramente no es lo único importante. Y ya con esto pasamos a las 3 preguntas con las que iniciamos la charla. ¿En los hombres también se presentan los trastornos de la alimentación? ¿Sí o no? ¿Los trastornos de alimentación son un capricho de mujeres vanidosas? ¿Sí o no?
¿Vomitar después de comer adelgaza, sí o no? Bueno, acá hay muy buenos alumnos. No les damos pistas, y a ver, vamos a ver cómo aparecen. Todavía hay algunas personas votando. De todas maneras, me gustaría que me las dejaras ahorita para... Al final comparamos, eso es muy importante. Siguen apareciendo las votaciones. Vamos a ver si ha cambiado en algo la... Bueno, entonces paremos la votación, finalizamos la votación y compartimos los resultados. Miren los resultados cómo quedan. Entonces, a ver, miren, los hombres también se presentan los trastornos de alimentación. Aquí ya hay un porcentaje grande, no alcanzo a ver cuánto, creo que 97. Dicen que sí, la realidad es que sí. Los que todavía contestaron que no, ojo, hoy en día tenemos la evidencia suficiente para saber que en los hombres sí se presentan los trastornos de alimentación, tanto anorexia como bulimia, como trastorno por atracones, y que de hecho en los hispanos se presentan más la bulimia y el trastorno por atracones, y sobre todo en los hombres hispanos. O sea que creo que buscaríamos que ahí claramente el no desaparezca, se aclaren por qué no. Los trastornos de alimentación son un capricho de mujeres vanidosas. Ahí 93 dicen que no, pero hay un 7 que dicen que sí. No sé si de golpe lo que alguna persona puede pensar para contestar sí es si esa búsqueda de la delgadez entendida como vanidad puede ayudar a que alguien se enferme. La verdad es que sí podría ayudar, pero de ninguna manera los trastornos de alimentación son un capricho y punto. Acuérdense que son enfermedades muy graves con una base neurobiológica, genética y de trastornos de rasgos de personalidad que realmente es grave. Y es muy peligroso pensar que son un capricho. Y el tema de si vomitar después de comer adelgaza, el tema es no adelgaza, deshidrata, pero no adelgaza. De hecho, las personas que vomitan, el peso sube. Cuando uno tiene vomitadores, no importa. Ahora, cuando restringen muchísimo y de vez en cuando vomitan, como en la anorexia restrictiva, claramente no se suben. Pero las personas que vomitan después de comer, el peso sube y sube así. O sea, no es verdad que vomitar después de comer adelgace. Entonces, creo que con esto ya podemos pasar a las preguntas. Sí, señora. Ay, perdóname que quería decirles lo del material, ¿dónde encuentran? Les voy a dar unos links donde pueden encontrar mucha información sobre esto para las personas que estén interesadas. Para los padres de familia van a encontrar, esa es la página de Equilibrio, es el programa Vínculo para trastornos, para las familias de trastornos de alimentación, que tengan seres queridos con trastornos de alimentación. Si ustedes entran a este link, pueden descargar sin ningún costo. En la sección de material educativo, donde dice vínculo, encuentran 8 conferencias de 1 hora de duración cada una sobre diferentes habilidades en las que se tiene que entrenar unos padres o algunas personas que tengan seres queridos con un trastorno de conducta alimentaria. Y para las que tienen hijos más chiquitos o que todavía no están enfermos, hay un tema que se llama, hay un libro que se llama Cuando tu forma de comer se convierte en un problema, que lo pueden descargar sin ningún costo también y puede ser de utilidad para complementar lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Pasamos a preguntas. Entonces, si me las van dando. Ya están las preguntas ahí, ¿cierto? Ya están. Bueno, sí, rico. Gracias. Sí, espérate un segundito y ya nos vamos. La primera pregunta. Gracias, Mariana. La primera pregunta dice, ¿qué herramientas puntuales puedes darnos a los padres para detectar a tiempo un problema de alimentación? Bueno, yo creo que estuvieron incluidas dentro de la presentación, es estar muy atenta, por un lado, al tema de la comida, es decir, que los niños coman 5 veces al día, que coman de todos los alimentos, que tengan muy en cuenta que
Una señal de alarma es que quieran comer solos, que se quieran comer en el cuarto, sin la presencia de otros. Los niños y los adolescentes, y ojalá los adultos también, deberíamos comer acompañados, ojalá en familia, en la mesa, todos conversando sobre diferentes temas, no es que tenga que ser sobre uno específico, pero realmente ese se vuelve un tema importantísimo. Otra señal de alarma, los malos olores en los baños. Indudablemente la pérdida de peso que no para. Son temas muy importantes para ver, aquí está pasando algo. Un niño o una niña preguntando mucho cómo me veo, si estoy flaca, si gorda, si sí, pero de una manera, sí, es lógico que a veces lo pregunten, pero de una manera obsesiva, repetitiva, como que no importa qué le diga, no es suficiente y nunca están seguros. Todas esas cosas nos ayudan a detectar que puede haber un problema de alimentación. Sí, siguiente pregunta. Si en el salón de mi hijo, hay una niña con problemas de alimentación, ¿debo evitar que se junten? Pero claro que no, no pasa nada con que estén juntos. Esta es una pregunta súper común, aparece muy a menudo en las presentaciones, como si los trastornos de alimentación fueran infecciosos y se pegaran. Eso no se le pega a nadie. Puede que el hecho de que haya presión de grupo, que es un poco la preocupación de los papás, haga que los niños empiecen una dieta. Y obviamente si tienen las características para hacer un trastorno de alimentación, las características genéticas y de trastornos de personalidad lo pueden hacer con mayor facilidad. Pero si hay una niña enferma o un niño enfermo, con más razón deben rodearlo y ayudarle y apoyarle, y de ninguna manera es una cosa que se pegue. O sea que no hay que evitar que se junten. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando un niño de pequeño come de todo, pero a medida que va creciendo rechaza muchas cosas y va perdiendo el gusto por la comida? A ver, es muy lógico que en la medida en que el niño va creciendo se vuelva un poquito más selectivo. Digamos que la selectividad empieza a aparecer, pues pregúntense ustedes, hay cosas que no le gustan y cosas que no, o cosas que prefiere o que le gustan más. Hay una que otra persona que dice yo como de todo y me encanta, esa es la excepción. Digamos que la mayoría de la gente tiene algunas predilecciones, pero es muy importante que en la medida en que vaya creciendo, así rechace cosas, le ofrezcan cosas nuevas. Vamos a probar esto, que incluyan por lo menos una vez a la semana una cosa nueva. Entonces, hoy vamos a probar el pollo hecho diferente, o hoy vamos a probar la carne así o asá, o hoy sí vamos a comer pizza, pero la pizza la vamos a hacer con tal otra cosa que tenemos que empezar a volver a comer, porque realmente lo que pasa es que uno se vuelve, muy a menudo los niños se vuelven como con comidas favoritas, entonces solamente quieren comer espaguetis, y espaguetis, y espaguetis, y espaguetis, o solamente quieren comer pollito y pollito y pollito, y el tema es que qué chévere que coman espaguetis y qué chévere que coman pollo, pero lo que yo les diría que hicieran es empezar a mezclarles los otros alimentos, mostrarles, modelarles, porque también es muy difícil cuando uno dice, uy, cómete ese brócoli, prueba, y hace cara de horror, y eso pasa muchas veces con los papás o las mamás, entonces es muy importante modelar. Y si no se lo puede comer usted, pues no se lo modele usted, pero modele una persona que lo pueda modelar, mostrando el real gusto por la comida. Otra cosa que ayuda, mezclar, cocinar con los niños. Vamos a hacer una receta nueva, vamos a mirar esta cosa que hace rato no comes y vamos a probarla. Entonces, esa parte de cocinar, de probar en familia, de meterse a cosas nuevas, va a facilitar que el niño esté en contacto con otros alimentos. Selectividades va a haber que, a menos de que sean muy exageradas, como en el caso del trastorno del que hablábamos, el trastorno evitativo restrictivo, donde ya la cosa hace que esté el niño en peligro de muerte, donde hay un riesgo vital, que es otra cosa ya exagerada. Las selectividades no son una cosa que sea preocupante, pero sí necesitamos flexibilizar de esa manera. Siguiente pregunta. ¿Cómo generar una relación sana con la comida desde la familia? Pues yo pensaría que primero que los papás tengan una relación sana con la comida, es decir, que les guste comer, que disfruten comiendo, que se sienten con los hijos a comer, que la comida sea en familia. O sea, ese es un tema, eso no solamente es para la comida, es para que conversen, porque ahí se da uno cuenta qué pasa con el ánimo, qué pasa con la ansiedad, qué cosas les parecen preocupantes. Además, cuando el papá o la mamá pueden contar, uy, hoy me fue mal en tal cosa, o miren lo que me salió bien, eso facilita que los hijos también lo hagan. Y eso tiene que ver con la relación con la comida, que la comida se vuelva lo que debe ser, que es un tema de vínculo entre todos, y no un tema de si subes o si bajas o te engordas o te aflacas, sino más el tema de disfrutar realmente y del placer asociado a la comida. Sí, siguiente.
Los desórdenes alimenticios se tienen solamente para estar delgado, o también se considera un desorden alimenticio cuando el niño come exageradamente sin saciedad aparente y piensa siempre en comer. Indudablemente en ambos casos. Los desórdenes alimenticios, a ver, los trastornos de la conducta alimentaria, que son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones, que incluye esa parte del niño que come exageradamente sin saciedad aparente y piensa siempre en comer, tienen en común que el niño, aunque piense siempre en comer, quisiera no engordar, que pasa en el trastorno por atracones, no quisiera seguir subiendo, pero no quiere renunciar a comer. Y en la anorexia y la bulimia quisiera estar delgado y se angustia mucho cuando tiene que enfrentarse a comer, porque para ese niño, para esa niña, comer es engordar. Entonces, resumiendo, los desórdenes alimenticios tienen que ver con la idea de estar delgado, pero eso se puede manifestar en personas que no pueden parar de comer. Les voy a dar un ejemplo para aclarar la respuesta que estoy dando. Si alguno de ustedes ha hecho una dieta alguna vez, no hay sino que empezar a hacer una dieta para que uno quiera comer eso que no está comiendo en la dieta. Entonces uno dice, ahora no voy a comer dulces por no sé cuánto tiempo. Y al día 10 mata por una panela, porque está desesperado por eso que no está comiendo. Eso le pasa a un niño cuando empieza a tratar de hacer dieta. Ahora, la obesidad, el trastorno por atracones es un trastorno de conducta alimentaria, pero el trastorno por atracones está muy ligado a la obesidad. La obesidad no es un trastorno de conducta alimentaria, pero es un trastorno de salud pública. Y tiene que ver con un problema con el tema de la saciedad. Pues sí puede haber una no saciedad y una búsqueda permanente de comer, una sensación de nunca es suficiente, y eso amerita una cita, una evaluación completa para mirar si estamos frente a un niño con un trastorno por atracones, que es el que trata de hacer dieta y nunca lo logra, o si estamos frente a un niño ávido, muy ávido, que podría estar desarrollando un sobrepeso y llegar a una obesidad, e igualmente tiene que ser atendido. ¿Hay alguna más? ¿O ya? Hay una más. ¿Cómo puede hacer un padre para convencer al hijo de ir a consulta por primera vez? Primero que todo, no tiene que convencerlo, lo lleva. Hay un tema importantísimo con eso. Cuando un hijo es con ustedes, me dicen, el niñito se le cayó la pata, pero no quiere ir a urgencias. Pues no, se le partió la pata, lo lleva a urgencias. No me pregunta, oye, mi corazón, ¿será que quieres ir a urgencias? No. Entonces, cuando uno identifica algo tan serio como un trastorno de conducta alimentaria, lo lleva. Y la forma de plantearlo es, vamos a ir, vamos a ver que te vea un profesional. Si nos dicen que no es grave, pues no tenemos que hacer nada. Pero si nos dicen que sí, sí. Entonces, lo que yo te pido es que vamos a ir a la consulta, quieras o no, vamos a ir, y una vez oigamos la opinión del profesional, vamos a mirar qué es lo que hay que hacer. Pero claramente ahí la firmeza de los papás es importantísima. Es que esto tiene que ver con la falta de límites muchas veces, como que todos se lo preguntan al hijo. Y resulta que es importantísimo oír lo que nuestro hijo tiene que decirnos, tenerlo en cuenta. Pero hay momentos en los cuales las decisiones tienen que ser tomadas por un padre responsable. Creo que ahí fui suficientemente clara. Hay una más. ¿Los trastornos de alimentación son temporales y superables o tienen repercusiones para toda la vida? Tienen repercusiones para toda la vida. A ver, los trastornos de alimentación en un 50% más o menos se curan. O sea, cuando uno interviene a tiempo, cuando realmente uno logra borrar los síntomas pronto, cuando logra intervenir como toca, el 50% de los casos se mejoran. El otro 50%, hay un 25% que queda con síntomas remanentes, o sea, sigue con algunos síntomas y eso va a durar y va a tener repercusiones en la vida. Y el otro 25% de ese 50% que teníamos no se va a mejorar y las repercusiones son muy graves para siempre. O sea que 50% sí, en el otro 50% no, y va a tener repercusiones para toda la vida. Entonces, son enfermedades que merece la pena evaluar y mirar qué podemos hacer. Ahí están los resultados de las votaciones. Bueno, miremos. A la izquierda está el primero y a la derecha el segundo. Es el primero de acá. Sí, y a la izquierda es cuando empezamos. Cuando empezamos, miren que en la primera los hombres también se presentan los trastornos de alimentación, curiosamente se mantienen las votaciones, y yo ahí les diría, acuérdense, sí se enferman, los hombres sí se enferman de trastornos de alimentación. Hubo un cambio bien importante en el tema de las mujeres vanidosas, no tan importante, pero sí hubo una disminución en el número de personas que piensan eso,
porque realmente yo creo que después de lo que hemos visto es claro que esto es mucho más que vanidad. Y en el vomitar después de comer adelgaza sí hubo una variación de opinión importante. Y acuérdense, vomitar después de comer no adelgaza, solo deshidrata. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a esta conferencia. Mañana estarán recibiendo el link para que la puedan ver en YouTube y compartirla con quienes ustedes quieran. Les agradecemos mucho. Próximamente los estaremos invitando a otras conferencias virtuales y presenciales en cada una de las regiones del país donde Red Papás tiene presencia. Por ahora entonces les deseo una muy buena noche, contestamos las preguntas más relevantes, habían muchas preguntas ya muy personales que son de consulta, entonces los invitamos a que quienes tienen alguna inquietud o tienen alguna sospecha con sus hijos, pidan cita con un profesional. Muchas gracias.